Agenda 2030, agenda pro ideología de género y pro aborto. La Agenda 2030 es la agenda de las Naciones Unidas. Es la agenda de la organización más grande del planeta. Vamos a ver de qué se trata la Agenda 2030. Ahí vemos el pleno de la ONU, está en asamblea esta organización. Tenemos aquí su estructura, la de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos a la Asamblea General y varias estructuras, varios organismos que la componen. Es una infraestructura enorme que nos maneja pues a nivel mundial, entre los cuales tenemos los principales organismos de las Naciones Unidas. Tenemos ahí el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, el Fondo Monetario Internacional, tenemos la Organización Mundial de la Salud. Son tremendas organizaciones que a su vez pertenecen a las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Tienen un poder pues enorme. Tenemos aquí el logo de las principales, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, tenemos a UNICEF, UNESCO y la Corte Penal Internacional. Entonces, todo tienen ese poderío ellos. La Organización Mundial de la Salud, pues hace poco estábamos nosotros en pandemia, donde ellos eran el Ministerio de Salud Mundial, que nos decía qué teníamos que hacer. La Agenda 2030 es la agenda de la ONU. Tiene ese poder de ser la agenda de la organización más importante del mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso global de 193 países, adoptado el 25 de septiembre de 2015. Es un compromiso global. Tenemos ahí comprometidos a 193 países, casi todos los países del mundo. Han firmado este convenio para promover la Agenda 2030 en septiembre del 2015. Esta agenda consta de 17 objetivos y 169 metas. Es bien organizada esta agenda. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos aquí los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, muchos tienen que haber escuchado en los colegios cómo promueven objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos aquí el logo, el círculo con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que pertenece pues a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué es sostenible? Muchos se preguntan, ¿qué es eso de desarrollo sostenible? Bueno, desarrollo económico, desarrollo cultural. Sostenible, estamos hablando de sostener algo, en este caso, en lo que se refiere a ecología y economía, es algo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar recursos o causar grave daño al medio ambiente. Ahí estamos hablando también del medioambientalismo, que ya después, más adelante, vamos a hablar de eso. Entonces, Objetivos de Desarrollo Sostenible es el nombre de la Agenda 2030, con sus 17 objetivos. Aquí tenemos muy hermosos esos objetivos, muy loables: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industrial, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarino, vida y ecosistema terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Muy bonitos se ven esos objetivos, muy loable el que dice, bueno, está bien esos objetivos, ellos quieren la paz mundial, fin de la pobreza, hambre cero, pero ¿qué pasa con estos objetivos? Es una utopía. Estamos aquí ya a 6 años, 2030, ya se acerca, y ellos dicen fin de la pobreza. O sea, es algo que no se puede cumplir. Incluso ellos están preocupados porque ya se están reuniendo porque no van a poder cumplir esos objetivos al año 2030. Aparte de que fin de la pobreza
Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener para que ustedes puedan hacerle el bien. O sea, la pobreza va a haber. Lo que tenemos que ayudar a los pobres va a haber, ¿por qué? Por el egoísmo propio del ser humano, la naturaleza caída pecadora. Entonces, por eso va a haber. La idea es reducir la pobreza. Ellos dicen fin de la pobreza. O sea, utópico, todavía para el 2030. O sea, unas metas utópicas. La Agenda 2030 aparentemente son fines nobles, fin de la pobreza, igualdad, como estuvimos viendo. Muy bonitos estos objetivos. Pero en realidad es una agenda abortista, ideologizadora y pro ideología de género. ¿Y por qué decimos esto? Estamos ahí diciendo esto contra la ONU, la organización mundial más importante del mundo. Pues eso precisamente vamos a ver por qué decimos esto. Tenemos en el objetivo 5, igualdad de género. Ese es el objetivo 5 de la agenda de la organización más importante del mundo. Igualdad de género. Dice, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. O sea, tenemos ahí lenguaje, género. Y tenemos empoderar, que por lo general es un lenguaje que usan las feministas. Entonces, poco a poco vamos a ver cómo nos están manejando en el lenguaje. ¿Por qué? Porque uno piensa con palabras. Entonces, cuando te cambian las palabras, te cambian los conceptos, también modifican tu manera de pensar. Y la palabra de Dios, como ya hemos visto, dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y también nos exhorta la palabra de Dios cuando te dice, cuida tu mente. Te dice, cuida tu mente porque eso depende de tu vida. Tú vas a vivir tal cual lo que piensas. Entonces, nos están cambiando y nos están introduciendo nuevos vocablos. Nos inventaron esos neologismos. ¿Ya? Neologismo, ¿no? Un vocablo, una acepción nueva, un nuevo concepto. Puede ser la misma palabra, pero con otro concepto. En este caso, género. Nosotros siempre hemos visto, género gramatical, ¿no? Masculino, género femenino, género neutro. Pero ahora vamos a ver cómo esa palabra género y en sí la ideología de género, qué es lo que implica. Entonces, ¿cuándo comenzó a usarse este nuevo concepto de género aquí en las Naciones Unidas? Y por ende, si está en la agenda de las Naciones Unidas, va a estar en cada uno de los países que hizo y firmó ese convenio con Naciones Unidas. Género, aquí tomé de la misma página de ellos, un extracto que dice, ¿no? Género, características de las mujeres y los hombres que son un constructo social. Sexo, diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres. Ahí ya vamos a ver que están diferenciando género, construcción social. Y sexo, pues es biología. Y estas palabras vienen de mucho atrás. ¿De dónde viene esta ideología? No solo las palabras. Desde 1949, Simone de Beauvoir, ella lanzó su libro El segundo sexo, donde ella dice, nadie nace mujer si no se llega a serlo. Y un extracto de su libro también dice, ella habla de que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social. Entonces habla de realidad biológica, ¿ya? Ella acepta que hay una realidad biológica, pero ellas no quieren dirigirse por esa realidad biológica, sino que ellos dicen que ellos se construyen su identidad. En este caso, ella de ahí, bueno, era profesora universitaria bisexual. Entonces todo, imagínense la moral que ella impartía ahí en sus clases y a sus alumnas. Y andaba con las alumnas, tenía su pareja y andaba con las alumnas también. Sí, mira desde qué año viene. Bueno, y Judith Butler vive todavía, esta señora tiene 68 años, autora del Género en Disputa, Feminismo y la Subversión de la Identidad, con su nombre en inglés, ¿no? Ejerce como profesora universitaria en California y su orientación sexual lesbiana. Esta señora se pasa dando conferencias, promoviendo esa ideología y la enseña en las mejores universidades de Estados Unidos también y del mundo, ¿no? Entonces, un extracto de lo que ella dice en su libro dice: al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo,
El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Mira, aquí la gente de aquí y esas palabras, la gente va a decir, esto viene de alguna locura, de alguien que se le ocurrió, pero eso es lo que estamos viviendo actualmente. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo viene? Y la gente dice, ¿y de dónde se le ocurrió eso que un chico ya dice que tiene otro género? El uno que es género de binario, el otro, ¿de dónde se le ocurrió? ¿Se le ocurrió ahorita? No, esto viene de un proceso de muchos años, un proceso social donde están influyendo en tu manera de pensar. Y vamos a ver un video de una consultora de la ONU, Neidy Casillas, abogada mexicana, especializada en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Neidy Casillas es mexicana, ella va a la ONU, consultora, quiere decir que ella tiene una credencial para ingresar a la ONU, desde hace 15 años trabaja allá, pero para ver por parte de los mexicanos que no se infrinjan las leyes de ellos, ¿ya? Está como veedora, ella no puede votar, nada, pero va a ver, ¿ya? Entonces, enviada también por México. Vamos a ver, lleva 15 años trabajando en esa cuestión de como consultora. ¿Qué tiene de malo? Pregunto yo como de muy ingenuo. ¿Qué tiene de malo la Agenda 2030? Yo pongo este cartel, que recién estamos viendo acá nosotros, claro. Y bueno, acá hay varios objetivos, qué sé yo. Bueno, cuéntanos. Bueno, mira, para empezar, como usted ya pueden ver en esta imagen, espero que lo puedan ver bien, pero entonces ya se habla, ahora empiezan a cambiar un poco los conceptos, ¿no? Ya no se habla de salud, por ejemplo, infantil de protección y mejorar la salud materna. Ahora ya se habla simplemente de salud y bienestar. Después la meta 4, por ejemplo, es educación de calidad. Bueno, eso todavía se oye bastante lindo, ¿no? Y finalmente la meta 5, ya entonces sí, ya no se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, ahora ya empieza a hablarse de igualdad de género. Es decir, padre, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando se empieza a discutir, se empieza a llegar el final, digamos, o la fecha límite para dar cumplimiento a los objetivos del milenio, los del 2015, los países toman esta oportunidad para incluir toda una agenda. Nada más quiero hacer un paréntesis. En el 2000, yo les decía, en el 1994 y 1995 se lanza esta agenda de lo que hoy conocemos la ideología de género. El primer concepto que se introduce es en 1994 en la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo, en donde se empieza a hablar de los derechos sexuales y de la salud sexual y reproductiva. Nadie sabía con qué se comía eso. Los países, de hecho, comienzan a expresar ciertas preocupaciones porque eran términos que no estaban definidos. En el derecho internacional, los países siempre acuerdan, antes de unirse a estos organismos, se firman un tratado, digamos que son contratos, en donde las cláusulas del tratado son las cláusulas del contrato, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que el país está adquiriendo? Bueno, ninguno de los tratados que los países firmaron tenía este lenguaje, ni derechos reproductivos ni salud reproductiva. Y en estos organismos es muy común que se empiecen a introducir este lenguaje para ir creciendo una agenda, para ir imponiendo ciertos intereses. Y no es casualidad, de hecho, padre, que organizaciones como Planned Parenthood, que todos conocemos como la mayor promotora del aborto en el mundo, no solo en Estados Unidos, tiene su estatus consultivo, es decir, tiene esta credencial para poder participar en Naciones Unidas desde 1970. Es decir, ya desde 1970, Planned Parenthood veía el potencial que podía tener entrar a estos organismos, es decir, la plataforma que te brinda estos organismos, porque cualquier idea que tú puedas introducir en estos organismos va a tener una repercusión en los 193 países que forman parte de esta, o bien en los 35 que forman parte de la OEA, ¿no? Y ellos con esa visión estratégica entraron a Naciones Unidas desde ese momento. Bueno,
como le decía, cierro el paréntesis, y estos países estaban sumamente preocupados por este nuevo lenguaje que se lanza en 1994 y muchos de ellos hicieron reservas. De hecho, Argentina fue uno de los países, y yo lo digo ahí, eso sí no fui testigo, todavía no soy tan vieja, pero sí me tocó estudiarlo porque justamente mi tesis analiza la conferencia de 1994 y de 1995 y cómo se comienzan a crear unos supuestos nuevos derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza todo esto. En el 95, después, un año después de la Conferencia de Población y Desarrollo, entonces ya se lanza la palabra género en la Conferencia de la Mujer de Beijing. Y nadie sabía tampoco qué era esto, no existía una definición del concepto, mas sin embargo, ahí se dejó. Con los años se fue metiendo por aquí, por allá, por aquí, por allá, hasta que llegó un momento en el que se hizo, le llaman lenguaje vinculante, el lenguaje acordado, lenguaje acordado, que significa que, bueno, ya es algo que los países han acordado previamente y que han pasado a formar parte de los documentos internacionales, lo cual no es cierto y lo cual es totalmente ilegal, de hecho, porque eso sería violar la soberanía de los países o la voluntad de los países cuando se unieron a esos tratados. Pero así es como se da. Entonces, cuando en los objetivos del milenio eran muy recientes, se plantean 5 años después de estas conferencias, no podían introducir la agenda de una, tenían que ir poco a poco, no podían hablar ya de la igualdad del género, no podían hablar de educación sexual, no podían hablar de nada de esto. Sin embargo, los objetivos del milenio vienen a sentar un poco esa base para después decir, bueno, ahora hay que adaptarlos y hay que modificarlos. Y ahí es entonces en donde sí se empiezan a modificar estos objetivos y en donde vemos, por ejemplo, que ya no se habla de igualdad entre hombre y mujer, pero entonces se habla de igualdad de género. Que ya no se habla únicamente de la educación en general, pero se habla de una educación en donde la ideología de género tenga un tema central, etcétera, ¿no? Entonces, así es como viene un poquito desarrollándose toda esta agenda. Uh-huh. A ver, ¿y las discusiones se daban puntualmente entre quiénes? Entre los países, los 193 países. Como estaban comunicando, ¿no? Tenemos aquí en 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Ahí comenzó a introducirse esos nuevos conceptos de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva. Entonces se escucha bien, ¿no? Dice como derechos. Entonces la gente piensa que es algo bueno. Entonces comienzan a introducir este tipo de terminología. También en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 en Beijing, China, en esta conferencia convocada por la ONU, se introduce el término género. Entonces, obligatorio para todos los países que acordaron la Agenda 2030. Y nos cambiaron, ¿no? Los derechos humanos, los derechos fundamentales que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ahora nos cambiaron por unos derechos, falsos derechos, ya, como nos están promoviendo. Inventaron estos derechos como derechos sexuales reproductivos, que es igual a aborto. Cuando se habla en esos documentos de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de aborto. La salud sexual y reproductiva, aborto también. En esos documentos están hablando de aborto. Y también pues ahora se habla de derechos de los niños a tener sexo. Están promoviendo la pedofilia. Se usan eufemismos, ¿no? Para que no se escuche feo, ¿no? Decir aborto, ellos dicen derechos sexuales y reproductivos. Dicen interrupción del embarazo. En vez de decir aborto, para que no se escuche mal, interrupción del embarazo. Con la palabra mismo interrupción no tiene nada que ver. Cuando tú interrumpes algo es porque vas a continuarlo. Entonces, si vas y lo matas al niño, no va a continuar nunca. O sea, no vas a volver a retomar el embarazo. Entonces, eso es igual a aborto. Control natal también. Hablan de control natal, está incluido el aborto.
Muerte digna, eutanasia. Ellos dicen muerte digna, ¿verdad? Entonces usan eufemismos. La Agenda 2030, ¿cómo se implementa? ¿Cómo llega esa agenda a cada uno de los países? Por medios de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, ¿no? Hay diferentes tipos de fundaciones que de esa manera implementan y llegan a nuestros países. Es decir, ¿cómo es que de aquí, de un momento a otro, nosotros estamos llenos de ideología en nuestros países? Organizaciones como Planned Parenthood, que dicen ser fundaciones, ya vimos que es una de las organizaciones abortistas más grandes, la más grande del mundo, Planned Parenthood, con su Planned Parenthood Global, Plan International, UNESCO, UNICEF, PRONSEC y otras muchas ONGs por las cuales se implementan las Agenda 2030 en nuestros países. Vamos a ver qué dice aquí. Sistema peruano en el 2021, en MINEDO, el Ministerio de Educación, publica la guía para implementar la ESI. Sí. Nosotros nos dimos cuenta que detrás de esta guía, con un logo adelante, por dar más palabras, había una ONG. ¿De qué año estamos hablando? 2021. 2021. Entonces nosotros comenzamos a investigar qué había detrás de esta ONG, quién era, ¿no? Okay. Y comenzamos a ver... O sea, perdón, era la ONG que firmaba el Manual de Educación Sexual Integral para los niños del Perú. O sea, tienes el manual para los docentes para implementar la educación sexual, tienes el logo del MINEDO y al lado el logo de una ONG. Ajá. Entonces nosotros, y no era una ONG que normalmente escuchaba. Sí. Entonces, ¿qué es esta ONG? Y comenzamos a investigar, y claro, empiezas con una ONG, comienzas viendo qué más ONGs trabajan para implementar la ESI y terminas viendo que detrás de todo esto está la ONU, una agenda, como tú mencionabas, como la 2030, es decir, una serie de puntos, ¿no?, que un país debe seguir y que alguien te dice que son los más importantes. Alguien que habitualmente ni siquiera es peruano. No, y además que te dice que no importa quién escojas al final de presidente, lo que tú tienes que cumplir es la agenda. Claro. Del organismo internacional, independientemente de cuáles son las reales necesidades de cada país. Claro, eso es lo atroz, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el sentido de la democracia si hay otros que eligen por el pueblo? Al final de cuentas, el pueblo puede elegir por un presidente, por otro presidente, por un legislador o por otro legislador, pero al final del día lo que tenés que cumplimentar son objetivos que te da la Naciones Unidas. Así vemos en Perú. Bueno, ellos han hecho una organización que ha hecho una investigación profunda ya de cómo se implementa la Agenda 2030 en Perú. Entonces ellos en los manuales del ESI, Educación Sexual Integral, que llaman, que es tremendo, ¿no? Como te enseñan, te distorsiona toda la sexualidad al niño. Estaba firmando siempre una ONG. Ahí es Plan International. En el caso de ahí, bueno, y en distintas partes estaban otras ONG. Entonces ellos comenzaron a investigar. Detrás de esas ONG estaba la Organización de las Naciones Unidas. Entonces comienza a implementarse toda esta Agenda 2030 por medio de las fundaciones, de las organizaciones sin fines de lucro. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto de aquí es tomado extracto de su propia página, de la página de la UNESCO. Entonces, hay una guía breve de la UNESCO, los fundamentos de una prevención eficaz del VIH. En esa guía breve, si nosotros la leemos, habla de las identidades de género, dice, son las interpretaciones que los individuos hacen de sí mismos con independencia de su sexo biológico o su orientación sexual. Las definiciones de género, como vimos ahí, que ellos hablan de que género es una construcción social y sexo son las diferencias biológicas. Ellos promueven la ideología del género, esta organización que sin fines de lucro, que se pasa de buena gente, que la cultura, nos están cambiando la cultura. UNICEF, dice, ay, qué bonito UNICEF, no cómo ayuda a los niños, pero es pro aborto. ¿Ya? Aquí tenemos una página CatholicNet, una página muy seria. Estaba ahí denunciando UNICEF, aborto y perversión de menores. También tenemos acá, Así Prensa, otra página también muy seria, católica, donde habla de que han elegido para directora ejecutiva de UNICEF a Catherine Russell,
En el 2022 todavía sigue ella como directora y es promotora del aborto. Incluso en el gobierno de Barack Obama, pues ella es como la mentora, dice, de una estrategia global para adolescentes que incluye salud y derechos sexuales y reproductivos. Igual aborto, ¿no? Ese es el lenguaje que utiliza para decir aborto. Y esa señora es la directora ejecutiva de UNICEF, encargada de proteger a los niños. ¿Ya? Y ahora, como se habla de derechos sexuales de los niños, me imagino que ahí también está incluyendo ese tipo de ayuda, entre comillas. UNICEF pro aborto, aquí mismo tenemos en Perú, el caso de, ¿no? Dice, niñas no madres, ese es el eslogan de las feministas, ¿no? Que pro aborto. Dice, UNICEF ratifica llamado a Perú para que despenalice aborto por violación. O sea, ¿cómo presionan, ya, para que despenalice el aborto? Entonces vemos como la injerencia sobre nuestros países. Ya nosotros ya no somos soberanos, nos manejan desde arriba. Entonces, ¿cómo interfieren para que cambien nuestras leyes? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la política, si cambia nuestras leyes, cambia nuestra vida, va a determinar lo que vamos a vivir en los próximos años. Y esas leyes, ¿por cuánto tiempo se van a quedar? De largo. Y la mentalidad de nuestros jóvenes, cómo están cambiando, porque claro, si por medio de la educación te van adoctrinando con la ideología del género, ¿por qué? Porque te lo mandan del Ministerio de Educación, como esas, las ESIs, que son promovidas por el Ministerio de Educación, pero hay que ver cuál es el contenido que tiene. Entonces vemos ahí pro aborto y hablamos de Planned Parenthood, que es terrible, ¿no? Es la que la organización abortista más grande del mundo, Planned Parenthood, que quiere decir planificación familiar. Esta es una industria pero enorme, mueve grandes cantidades de dinero a costa de matar, del genocidio de los niños. Tiene su página muy descaradamente, aborto provocado, llámenos, hasta tienen un GPS y dice busca la clínica más cercana, o sea, son descarados totalmente, o sea, aquí, ¿no? Reserve tu cita, necesitas un aborto, estamos para ayudarte. Planned Parenthood. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza de ángel de luz. Aquí, como estos se disfrazan, ¿no? Estas organizaciones, que son organizaciones muy buenas, que ayudan a los niños, que nos ayudan en la familia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo un terrible daño promoviendo estas leyes que atentan contra la familia, contra los jóvenes, contra la mentalidad de nuestros hijos, cambiando nuestra cultura, cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué dicen en 2 Corintios 11, del 14 al 15? Dice, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merecen sus obras. Ellos dicen, son servidores del bien. Y miren, mucha gente está engañada. Dice, ¿cómo UNICEF? ¿Cómo las Naciones Unidas? Y piensan realmente, no se dan cuenta que ellos están realmente dañando toda nuestra sociedad. En Mateo 7:16 dice, ustedes los reconocerán por sus frutos. Vamos a reconocer a la persona que está actuando precisamente mal por los frutos. Los frutos son las acciones. ¿Ya? De pronto alguien puede aparentar ser ángel de luz, ser bueno, ser una ovejita, como dice, pero ¿cómo los vamos a reconocer? Tanto hablando de organizaciones como de personas, por sus frutos. Entonces, estas organizaciones, aunque aparentan y dicen ser buenas, vamos a ver que están promoviendo el aborto, están promoviendo la mala información de la sexualidad a los jóvenes, estas ideologías de género, atentando realmente, es un abuso sexual a los niños. Hay niños que desde kinder comienzan a decirles, ¿por qué? Porque te mandan también, te presionan del gobierno en las escuelas, pero también ya dependen también de los maestros, no sé, realmente tanta perversión.
Entonces, tenemos aquí que hay que fijarnos bien en los frutos, o sea, en las acciones que hace una persona. Así mismo, cuando tienes una persona que tú dices, ay, qué buena gente, pero date cuenta si es egoísta, si actúa mal, si trata mal a las personas, si miente, roba, todo. Las acciones te dicen realmente lo que eres, lo que tienes por dentro. Y las acciones son los frutos, ¿no? La Agenda 2030 se implementa por medio de ONG, haciendo que apliquemos esas leyes. ¿No ves cómo en el Perú están presionando para que directamente le dicen, ¿no?, que despenalicen el aborto por violación? Y claro, ahí te ponen los casos de violación para que la gente se sensibilice, pero comienzan con eso y después termina despenalizando hasta el nacimiento. Hay en ciertos países que ya está saliendo y ahí lo matan. Y tienen manuales de cómo matarlo. ¿Puedes creerlo? O sea, y de verdad que esa no es razón. El hecho de una violación que es dura, es horrible, es espantosa, peor para una niña, un niño, pero como decía alguien, el aborto no desviola. No desviola. Y estás matando al ser más inocente, no tiene la culpa. Y el violador está libre, está libre. Entonces, ¿cómo influyen en las leyes de nuestros pueblos, ¿no? Aquí Planned Parenthood, aquí en Ecuador, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos Planned Parenthood versión Ecuador. Esta es la página de Planned Parenthood de Ecuador. Ustedes pueden ingresar en ella. ¿Qué pasó con eso de aquí? Hay un extracto para que vean. En 2022, Planned Parenthood festeja que la corte está corrupta, ¿no? Aprobó el aborto por violación y después se pasó a la Asamblea Nacional para que sea aprobada. Ellos dicen ahí, esto dice textualmente en su página, Planned Parenthood, dice: a raíz de los esfuerzos de los grupos locales de incidencia, muchos de ellos aliados y de Planned Parenthood Global, en el 2021 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en los casos de violación. Planned Parenthood Global se enorgullece de apoyar a valientes grupos de activistas por el aborto. O sea, son descarados. Descarados. Es la organización abortista más grande del mundo. Acuérdense, Planned Parenthood. Ya mueve mucho dinero para que se legalice el aborto. Y aquí, en su página, sin vergüenza ninguna, dice que están enorgullecidos por que esta corte corrupta constitucional despenalizó el aborto aquí en Ecuador por violación. Estaban en disputas a ver si es que era por 12 semanas o por 16 semanas. ¿Puedes creer? ¿Ya? Y así comienzan y después van aumentando hasta que matan al niño ya saliendo del vientre. Y bueno, como ellos decían, gracias al activismo que tienen ellos mismos, Planned Parenthood, ahí hacen presión en los asambleístas, ¿no? Presión a la vista social. Pero, ¿cuál es la presión que los hacen directo a los asambleístas? ¿Ya? Y otra en la Argentina, ¿no? La ley de identidad de género, ¿no? Las personas se pueden cambiar su nombre, su género que ellos llaman, ¿ya? Y esta ayuda es condicionada, no es así de gratis. Cuando vienen ellos las famosas ONG, las fundaciones, ¿no? Y tú yo quiero un proyecto para tener mi desarrollo también. Y ellos te condicionan a que cumplas la agenda para poder darte dinero a tu emprendimiento, a tu desarrollo. Vamos a ver qué dicen aquí. Tengo un video, si no me equivoco. Bueno, aquí está. Condiciona. Objetivo y el meta. O sea, la única forma en el Perú que tú tienes para pedir dinero a la cooperación internacional es estar dentro del marco de la Agenda 2030. O sea, a ver, si no aceptás los lineamientos de Agenda 2030, pues, no podés recibir. No, o sea, tú entras a la página del APSI, tú vas a decir, yo voy a buscar por proyecto, por entidad ejecutora, sí, o declarante, y tú vas a buscar también, vas a ver que todos los proyectos están enmarcados o en uno o varios objetivos o en una o varias metas. Okay. Entonces eso es lo primero, o sea, tú no puedes pedir dinero
a la cooperación internacional si no te adhieres a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Wow, impresionante. Entonces, eso fue lo primero que nos llama la atención. Sí. ¿No? Y luego, cómo es que se implanta la Agenda 2030 en el Perú es también de locos. A ver, ahí vamos para ese punto, pero nos había quedado todavía en el tintero de qué era el logo que ustedes habían visto en el Manual de Educación Sexual Integral. El logo es de la ONG Plan International. Ok. Que de verdad, y de repente a algunos les sonará, pero nosotros en el Perú tenemos ONGs mucho más conocidas que impulsan el aborto, el género. Sí. Y Plan International no hace mucho presencia en medios, sino que trabaja sobre todo en regiones como la selva, la zona sur de la sierra y en zonas rurales de Lima, o sea, con gente con menos recursos. O sea, no es como Promsex. Ni Promsex, ni Manuela Ramos, ni Flora Tristán, claro, que son las que marchan. No, Plan International pasa... Perfil bajo. Perfil bajo, pero con muchísimo dinero. Claro. En el Perú, ¿no? De hecho, y acá te voy adelantando algo que podamos desarrollar después, el Plan International entre el 2019 y el 2021 es la cuarta entidad que da dinero en toda la cooperación internacional en el Perú. La cuarta. Okay. Antes que gobiernos. Entonces así se implantan, ¿no? Ellos condicionan la ayuda económica a que implantes, te adhieras a... Inclusive tiene su buscador, ¿no? Tienes que buscar por objetivos de desarrollo sostenible para que puedas tú tener dinero. Tienes que adherirte a la agenda. Cooperación internacional aquí en el Ecuador, ¿no? La cooperación internacional son una serie de organismos, principalmente fundaciones y ciertos países que se unen para dar ayuda. Esa es que ella hablaba de la cooperación internacional en el Perú. Aquí tenemos en Ecuador, se llama RECIT, Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Entonces, asimismo, en su página, ahí habla, dice, este espacio apoya la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, ellos, para dar la ayuda, tienes que tú adherirte para cumplir la agenda. Tenemos la palabra de Dios que nos dice lobos con piel de oveja. Estas organizaciones parecen ovejas, pero son lobos. Dice Mateo 7, dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. De nuevo, por sus frutos. Vamos a reconocer las intenciones que tienen estas organizaciones. La ONU permitirá la pornografía. Durante las negociaciones de un nuevo tratado sobre delitos cibernéticos en la ONU, varios países propusieron la despenalización de la distribución en niños, siempre que el material haya sido grabado y distribuido por ellos mismos. Algunos de los defensores de esta propuesta han ido aún más lejos. On child sexual abuse material and exceptions referred to in Article 14, para 4. We would like to seize the opportunity to explain again why it is of critical importance that we have these exceptions. Under our national law, children may, as of the age of 14 and above, have sexual intercourse. Many countries have similar national legislation. Our national understanding is that children above the age of 14 have a right to develop sexual relationships. Children at this age may choose to have a sexual relationship with a person that is, for example, 19 years, therefore an adult. That children might produce pictures in the course of sexual engagement and share them with each other. Pictures produced as part of a legal and voluntary relationship should not be criminalized. If we do not have these exceptions, we would be obliged to criminalize children for producing pictures of their sexual engagement, although such engagement would be legal. The exceptions in Article 14 are bare minimum requirements to avoid the over-criminalization of certain legitimate conduct involving children. There is absolutely no way for the EU and its member states to be able to join a convention by which they would have to criminalize behaviors
which are considered as perfectly legitimate in our countries. The protection of children from overcriminalization is an objective which is well recognized also by UN bodies. Esto es muy grave, porque con la supuesta intención de defender a los menores de la supuesta sobrecriminalización, lo que están haciendo es fomentar la libre distribución de... porque están reconociendo al menor como alguien apto para tomar conscientemente decisiones de este tipo, como si se tratase de un adulto. Hemos hablado en este canal ya muchas veces de esto, y es lo que evidentemente ocurrirá si se acaba llevando a cabo esta propuesta de reforma del artículo 14, donde dice: los Estados partes podrán adoptar medidas para que no se criminalice la conducta de niños por material que generen ellos mismos y que los muestre, o la producción, transmisión o posesión consentida del material descrito en el párrafo 2 A y C del presente artículo, cuando la conducta subyacente mostrada sea legal conforme a lo determinado por el derecho interno y el material se conserve exclusivamente para el uso privado y consentido de las personas implicadas. Los párrafos 2 A y C dicen esto: A, que participe en actividades sexuales reales o simuladas, y C, cuyas partes íntimas se exhiban con fines primordialmente sexuales. Está ocurriendo lo que todos aquí sabíamos desde hace tiempo. Los derechos sexuales de los menores son el caballo de Troya para acabar legalizando y normalizando la en Occidente. Y como mucha gente escucha la palabra derecho y cree que solo puede ser algo bueno, sin ser conscientes de cómo han corrompido ese término, pues lo van a tener muy fácil. Primero con la distribución de y después con las propias relaciones, tal y como le escuchamos decir a la primera ponente en la ONU. Y saldrán los listillos de turno y los propios diciendo que si el menor lo consiente, ¿qué problema hay? Sin recordar el simple hecho de que un menor no puede votar, ni conducir, ni beber alcohol hasta una cierta edad, porque es evidente que su madurez aún está en desarrollo. Pues así están las cosas, queridos amigos. Miren, terrible. Eso es realmente horroroso. O sea, ahora este es un proyecto, ya les voy a pasar aquí, proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. O sea, hacen un proyecto y ya fue aprobado el borrador ya de la ciberdelincuencia, dice para defender a los niños, los jóvenes, y aquí introducen este artículo 14, que esto es tomado de la página de la ONU, o sea, son de los sitios oficiales de ellos. Pasa que ellos redactan en los documentos de tal manera que al principio parece que están defendiendo a los niños y a los jóvenes de justamente de estas violaciones, pero más adelante, ¿qué es lo que te ponen aquí, no? Artículo 14 dice: de conformidad con su derecho y en consonancia con las obligaciones internacionales aplicables en Estados partes, podrían adoptar medidas para que no se criminalice. O sea, ellos dicen que van a criminalizar a los chicos de 14 años porque, según ellos, pueden tener relaciones sexuales con un adulto y pueden tomarse fotos y pueden pasarse entre el adulto, pero como es privado, eso sí quieren que permitan, pero privado. Y el niño no está en la capacidad de determinar qué es lo que le conviene, si todavía está en proceso de maduración. ¿Tú te imaginas? O sea, eso es abrir la puerta directamente para que todo el mundo pueda pasar esas imágenes de un niño y no tenga sustento legal, y realmente están poniendo en peligro a todos nuestros jóvenes. Realmente es una puerta abierta a la pederastia, y tenemos aquí un grave problema, porque todo lo que dice allí, y espero que realmente que ese borrador ya no lo vuelvan a aprobar, pero hasta ahora está aprobado, y porque si no se va a implementar en todos nuestros países. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, enseña al niño el buen camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Nosotros como padres, pues tenemos que cuidar a nuestros hijos. Como vemos, estamos en una sociedad realmente
muy peligrosa, una sociedad ideologizada en la cual se atenta contra nuestros hijos desde que están en el kinder, por medio de también de las comiquitas, de las películas de Hollywood, por medio de la farándula, porque todo esto es global, es a nivel internacional. Y tenemos esa poderosa organización que lo que hace realmente es imponernos esta ideología. Ya no somos soberanos. Y aquí ya el país, tanto que murieron nuestros héroes, ¿no?, por darnos la libertad. Y nosotros escogemos al presidente, a los asambleístas, pero vienen de afuera y nos imponen esas leyes. ¿Ya? Esas leyes pervertidoras de menores, esas leyes que promueven la pornografía infantil. Porque es que ya no puedes tú reclamar, porque como tu hijo consintió, ¿cómo sabes si no lo está presionando y consintió? Y si no puede consentir, es un niño. Es un niño como esto, o sea, no puedes tomar, no puedes conducir, pero sí puedes tú tomarte fotos teniendo relaciones sexuales y pasárselas al adulto, al pedófilo. O sea, y claro, como padre no puedes reclamar porque la ley va a decir ahí que eso no es delito, que no hay, porque dice que están cuidando que no criminalicen al niño. O sea, con el pretexto de que no criminalicen, lo que están es despenalizando la pornografía infantil, la pedofilia. Entonces, nos toca a nosotros cuidar y ser como ustedes que están aquí, traer a estos grupos a sus hijos, porque eso de aquí no le van a enseñar en el colegio. Esto no le enseñan en el colegio. Esto no ves en las noticias. ¿Ya? Entonces, hay que investigar. Y yo les animo a investigar. Investiguemos. Busquemos la verdad. Entonces, y estar siempre nosotros con la iglesia, porque esto de aquí nosotros lo vamos a manejar sobrenaturalmente pidiendo al Señor en oración siempre por nuestros hijos, por nuestros esposos, tenemos que cuidar bien el colegio en que ponemos a nuestros hijos, revisar qué es lo que le están enseñando, conversar todos los días con nuestros hijos de cosas profundas. Claro, también puede conversar de fútbol y todo, pero como no hay, a veces realmente pasa el día y uno no se da el tiempo de conversar, darse un espacio de conversar con cada día individual. Bueno, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Ya? ¿Qué te enoja? ¿Qué te pone alegre? Entonces, cuando uno ingresa al pensamiento de tu hijo, a los sentimientos, tú estás ingresando al alma de tu hijo. Porque dice San Agustín que cuando uno razona, lo hace con el alma. ¿Ya? Entonces, esa parte espiritual nosotros tenemos que entrar y conversar con nuestros hijos. Muchas personas, siendo católicos comprometidos, han tenido problemas cuando se dan cuenta que a su hijo le han cambiado el chip, que ya piensa de manera que dice la ideología de género. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar atentos. Dice la palabra de Dios, estén atentos porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. He visto casos de personas, que iban de misa diaria y qué sorpresa, después el hijo salió del closet y yo decía, me quedé así yo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si le enseñas, ¿qué habrá sucedido allí? Tal vez, no sé, no hubo comunicación. Muchas veces es un abuso sexual. En este caso creo que hubo algo de eso. Ya no me sé toda la historia, pero algo así como que el niño tenía 7 años, invitaban a sus amigos de 7 años también y se ponían a jugar play ahí. No sé qué habrá pasado ahí. Entonces a veces la gente es muy ingenua. Nosotros no vemos pecar de ingenua. Preferible ser desconfiado, pero porque estamos nosotros hablando de la vida de nuestros hijos. Entonces a los 7 años que venga alguien, no sé, un compañerito, quién sabe, que a la final ha sido abusado también, porque ellos repiten lo que hacen. Y a la final el chico ahorita ya está pero súper convertido y para eso se fue a vivir a Argentina, que es la mata de la cuestión de género. Entonces, eso, hay que estar muy atentos y yo les felicito porque están aquí, porque están formándose, estamos aquí para formarnos, porque nosotros vamos a formar las nuevas generaciones. Cada alma, cada hijo que nos ha dado es un compromiso con Dios y con la sociedad, porque nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para que vayan a la vida eterna,
para que piensen de esa manera, sobrenatural, no solamente piensen que van a terminar su vida aquí en el cementerio. Nosotros tenemos una vida sobrenatural. Entonces, por eso yo les felicito nuevamente que están aquí formándose, están trayendo a sus hijos para que escuchen, para que aprendan lo que dice la palabra de Dios, para que vean la verdad. Y yo animo que la gente investigue, profundice tanto en ese tema y profundice en las partes espirituales. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita hoy en día los jóvenes? Por ejemplo, dominio propio. Hemos hablado aquí. Dominio propio, todos necesitamos. Pero desde pequeño, ¿cómo hacemos eso? Hemos hablado aquí que inclusive es un fruto del Espíritu Santo el dominio propio. Cuando nosotros pedimos Espíritu Santo, vamos a pedir también el fruto del dominio propio. El fruto es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te da frutos de amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad y dominio propio. Entonces, yo los animo a que busquen la verdad, porque la verdad nos hará libres. Ya no vamos a estar esclavizados pensando que me apareció un pensamiento, se me ocurrió esa ideología, porque no, está de moda. No, nos están manejando, nos están adoctrinando, nos están imponiendo esa manera de pensar. Pero así como hay libros como la de Simone de Beauvoir y de Judith Butler, busquemos libros, busquemos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Busquemos libros que nos hagan crecer, que nos hagan abrir la mente. Tan importante de leer, ahora los chicos ya no leen, solamente pasan ahí viendo videos de un minuto, y ni siquiera ven el minuto, pasan al siguiente. Entonces eso no es bueno para la parte intelectual y emocional de ellos. Entonces vamos a buscar la verdad.